Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. Hoy os propongo un nuevo tutorial de Navidad. En esta ocasión, como veis, se trata de un camino de mesa que veis que tiene un resultado muy bonito, pero que es muy sencillo de hacer porque realmente no lleva patrón y es perfecto para aprovechar todos los retales que tenemos de estas telas navideñas que muchas veces resulta complicado utilizar. Así que si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para el tutorial de hoy vamos a emplear los siguientes materiales. En primer lugar, una selección de retales de telas con motivos navideños que, como veis, son variadas y con tamaños muy distintos. Me han quedado otros proyectos y las vamos a utilizar en este trabajo. También vamos a utilizar una tela base sobre la que vamos a aplicar estos pequeños trozos. Esa misma tela la vamos a utilizar en la parte superior y en la parte inferior del trabajo. Para darle cuerpo voy a utilizar una guata de algodón, que como veis es bastante flexible, y para ayudarme a hacer las aplicaciones de los círculos voy a utilizar este material. Se trata de una entretela de aplicación que, como veis, por un lado es un papel, por el otro lado es brillante y en realidad lo que nos permite es pegar una tela a otra con mucha comodidad. Esta en concreto es de la marca Heat & Bond. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Vamos a comenzar trazando sobre el lado mate del papel de aplicación una serie de círculos. Yo los voy a hacer con estas plantillas de madera que corté hace algún tiempo. Y vamos a hacer círculos que sean de distintos tamaños para que quede bien variado el trabajo y que además así podamos aprovechar retales que tengamos de telas, porque podemos utilizar en este tipo de trabajo, como os decía, telas de Navidad, pero también podemos usar retales que tengamos de otras telas que combinen. Veis que estoy haciendo en tamaños diferentes. ¿Cuántos vamos a preparar? Bueno, un poco en función del tamaño que queráis darle a vuestro trabajo una vez terminado. Es conveniente eso, que sean pues más pequeñitos y más grandes para que quede bien divertido. Al menos vamos a poner unos 12-15 círculos para que el trabajo quede vistoso. Voy a ir trazando todos estos círculos y continuamos. Mirad, ya tengo dibujados todos los círculos. Veis que he intentado colocarlos de manera que desaprovechemos la menor cantidad de papel. En todo caso, estos trozos yo os recomiendo que los guardéis porque luego para hacer alguna aplicación pequeñita nos vienen estupendamente. Ahora lo que vamos a hacer es cortar las distintas piezas, pero no hace falta que las cortemos perfectamente, simplemente vamos a irlas separando. Las podemos cortar más o menos cuadradas o más o menos circulares, ¿ves? Por ejemplo, así nos valdría para que no perdamos mucho el tiempo, porque luego vamos a tener que volver a cortar una vez que hayamos pegado este material en la tela. Voy a cortar todas las piezas y continuamos. Una vez que hayáis recortado, veis, sin ser demasiado perfectos los distintos círculos, tomamos los retales de tela, ponemos el derecho hacia la base de plancha, el revés hacia nosotros y buscamos buenos retales en los que nos entren los distintos círculos que hemos cortado. Vamos a aplicar calor, tan solo unos segundos. Es conveniente siempre que leáis las instrucciones que nos da el fabricante sobre el tiempo que hay que dar calor. Y una vez que hemos dado calor, lo que vamos a hacer es ya recortar justo por el borde. De esta manera solo recortamos de manera exacta una vez, no recortamos primero el papel y luego la tela, lo vamos a recortar ahora a la vez. Es importante que si lo vais a hacer así, cuando paséis el contorno del círculo o de la figura que vayáis a aplicar, utilicéis un lapicero y no un marcador de los que se va con calor, porque si no ahora al haberlo pegado, la marca por donde tenemos que cortar se habría borrado. Voy a ir cortando todos los círculos, los vamos a ir pegando en distintas telas que combinen entre sí y continuamos. Mirad, ya tengo preparados todos los círculos, como veis son de tamaños muy diferentes y de colores muy variados. Ahora lo que vamos a hacer es en todos ellos, con la ayuda de un alfiler, rasgamos el papel, lo vamos a retirar y los vamos a ir preparando para luego comenzar a pegarlos a la tela principal del camino de mesa. Veis que al retirar el papel se ha formado una capa brillante que es el pegamento que nos ayuda a fijarlo para luego coser con más comodidad.
Cuando tengáis todos los círculos ya preparados, lo que hacemos es tomar la tela sobre la que vamos a realizar el trabajo, las aplicaciones. Yo en este caso veis que es una loneta que tiene estos pequeños cuadritos en rojos y verdes que creo que le va muy bien a las telas que estamos empleando. De lo que se trata ahora es de distribuir estos círculos combinando los tamaños más grandes y los más pequeños y mezclando los colores a lo largo de la pieza. En mi caso, la pieza que estoy empleando tiene un ancho de 50 centímetros y un largo de 1,40, pero esta medida al final será la que os interese en función del tamaño de vuestra mesa. Cuando tengáis todas las piezas distribuidas a vuestro gusto, intentando que los colores no queden mezclados, que el ancho sea más o menos similar en todo el trabajo, lo que vamos a hacer es de nuevo tomar la plancha y vamos a dar calor para fijar las piezas y así poder luego comenzar a dar las costuras en forma de festón para unir definitivamente los círculos a la pieza principal de tela. Os recomiendo que antes de pegar de manera definitiva estas piezas a la tela principal, extendáis la tela de fondo sobre una mesa grande y que juguéis con todas estas piezas para ver qué combinación es la que más os gusta. Cuando la tengáis clara, en ese momento sí ya vamos a dar calor con la plancha, pero no antes. Voy a pegar las piezas y continuamos. Mirad, ya he fijado todos los círculos, ahora os voy a ir desplazando la pieza para que la veáis cómo ha quedado y comentaros que lo que he hecho ha sido dejar un espacio todo alrededor de al menos 10 centímetros sin que haya ninguna pieza pegada. Entonces pueden estar un poquito más dentro, como sería por ejemplo esta, pero las que están más hacia afuera tienen al menos una distancia de 10 centímetros. De esta manera el aspecto que tiene el trabajo y los círculos que hemos cosido yo creo que queda bastante bien. Por otro lado vamos combinando círculos más grandes con círculos de distintos tamaños, más pequeños y de colores diferentes. Voy a ir desplazando poquito a poco para que veáis cómo he colocado todos los círculos y el efecto tan bonito que tiene este camino de mesa. Realmente esta técnica, que es muy sencilla como estáis viendo, por ejemplo con unas telas que fueran de otro estilo, pues para hacer un cojín me parece también una idea estupenda. ¿Veis? Vamos a llegar al final. Y así hemos colocado todas las piezas. Ahora lo que tenemos que hacer es fijarlas de una manera definitiva porque ahora mismo solo están sujetas con el pegamento. Yo lo que voy a hacer es dar todo alrededor de los círculos unas costuras a punto festón. Lo voy a hacer a máquina. Tenéis la opción también de dar esta costura a mano si vuestra máquina no hace la costura tipo festón. También podéis a máquina dar un pespunte recto pegadito al borde del círculo o incluso un pespunte de tipo zigzag, porque va a quedar también bien bonito. Voy a coser y continuamos. Mirad, ya he dado todas las costuras de festón al borde de los distintos círculos. Veis que el resultado está siendo bien bonito. He utilizado un hilo en tono neutro para todas estas aplicaciones. Ahora de lo que se trata es de coser todo alrededor unas tiras de una tela que haga contraste, en este caso también de motivos navideños, que tiene un ancho de 10 centímetros. Para coserla, pues como siempre que unimos piezas, lo que vamos a hacer es poner derecho con derecho, alinearemos bien los bordes, vamos a sujetar con pinzas o con alfileres y vamos a dar justo al borde un pespunte con un margen de 1 centímetro. Yo voy a coser primero los dos extremos largos y luego coseré los dos extremos cortos. Voy a dar estas costuras y continuamos. Mirad, ya he cosido las tiras que van en el contorno de la parte central. Hemos cosido primero las tiras largas justo hasta esta altura y luego de lado a lado las tiras que van en los lados cortos. Ahora de lo que se trata es de formar un gran sándwich compuesto de la siguiente manera. Colocamos en primer lugar la tela donde hemos realizado las aplicaciones con el derecho hacia nosotros y el revés hacia la mesa. También colocamos la guata y luego la tela que vaya en la trasera. Yo voy a utilizar la misma que he puesto en el centro. Pondríamos el revés con la guata y el derecho iría hacia la mesa. De lo que se trata ahora es de alinear muy bien las piezas. Y aquí tenemos varias opciones en función de cuánto queráis trabajar. La primera opción sería directamente con las piezas bien alineadas, dar un pespunte todo alrededor,
en forma de zigzag para sujetar las piezas y luego rematar con una cinta de bies. La siguiente opción sería sujetar las piezas y acolchar. Yo creo que en este trabajo merece la pena acolchar un poquito porque esta parte le va a dar un aspecto realmente bonito. En ese caso tendríamos ahora que diseñar el acolchado en caso que, por ejemplo, queramos hacer unas líneas en diagonal formando cuadrados, o si vais a hacer un acolchado de otro tipo, un acolchado libre, pues directamente empezar a hacerlo. Yo, por ejemplo, lo que voy a hacer es dar una costura todo alrededor de los motivos que he aplicado y luego alrededor del rectángulo. Y luego ya acolcharé haciendo estas líneas diagonales en ambos sentidos. Creo que puede quedar muy bonito. Cuando tengamos hecho el acolchado, ya colocaré la cinta de bies. Al final, bueno, este último paso depende de lo que os digo, de cuánto queráis trabajar o no. También tenéis la opción de hacerlo sin acolchar y luego, si os apetece, pues hacerlo después. En todo caso, lo que es importante, si vais a acolchar, es que las piezas de tela queden muy estiradas. Lo ideal, y siempre que dispongáis de este material, es sujetarlas con un pegamento en spray, para que así no se muevan. Si no disponéis de pegamento en spray, la opción mejor es utilizar imperdibles. En concreto, os los voy a enseñar los que mejor se utilizan para este tipo de trabajo. Son estos, que creo que podéis apreciar que tienen una forma curva. Así nos permiten sujetar las telas sin deformarlas, porque si ponemos un imperdible de los que es recto, va a arrugar un poquito las telas. Bueno, yo voy ahora a preparar las piezas, lo voy a hacer sobre una mesa grande porque mi camino de mesa, os lo voy a enseñar luego, es bastante grande. Y voy a terminar de confeccionarlo con los pasos que os he indicado. Mirad, así nos queda el trabajo una vez que hemos terminado todo el acolchado y también hemos colocado el remate, la cinta de bies, todo alrededor. Yo he utilizado una cinta en tono rojo para que haga contraste y que quede así con estos colores tan navideños. Como veis, es un trabajo bastante sencillo de hacer, muy entretenido y que sobre todo nos permite utilizar pequeños retales que nos quedan de otros trabajos. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.